Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre eterno. Estamos agradecidos de Dios porque nos permite nuestro Padre este día para estar una vez más conectados, alabando y bendiciendo su nombre. Nombre que sobre todo nombre, por eso le alabamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra alma. También quiero dar la bienvenida a toda la gran familia que está allí, al norte, al sur, al este y al oeste. Que Dios les bendiga a todos y a todas en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Hoy altamente convencidos, como siempre, que Dios nos da esta oportunidad de poder estar una vez más juntos en armonía a través de este culto de enseñanza. Queremos aprovechar el tiempo tocando temas muy importantes, temas que tienen que ver con nuestra salvación. Por ello, prestamos mucha atención. Tomamos allí un ejemplar de las Sagradas Escrituras para certificarlo todo, bien sea físico o virtual, y nosotros disfrutamos de la enseñanza. Si por alguna razón no podemos, en este momento no puede usted tomar las notas, no se preocupe. Dios permite que a partir de esta noche, 8:30, esté el mensaje para que usted lo oiga a través de nuestra plataforma en YouTube, Shofar Sonando. Por eso les invito a que todos y todas puedan también suscribirse para que no pierda estas clases. Hoy tomamos un tema maravilloso a través de las Sagradas Escrituras que va a bendecir nuestras vidas. Vamos a crecer en el Señor, vamos a disipar dudas, vamos a informarnos de lo que es la doctrina verdadera, la sana doctrina, y nosotros vamos marchando en victoria con el Cristo eterno. Antes de ir al estudio, les invito a todos y a todas a que demos gracias. Vamos a hacerlo con un tema musical. Vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Jesús el Señor, si tú vienes a Él, llegarás. Hay tan solo un camino que es Jesús el Señor, si tú vienes a Él, llegarás a Sion. Son sus leyes un valle divino, esculpidos en el corazón. A cualquiera que humilde se allega a su Hijo pidiendo perdón. Hay tan solo un camino que es Jesús el Señor, si tú vienes a Él, llegarás. Hay tan solo un camino que es Jesús el Señor, si tú vienes a Él, llegarás a Sion. Tierras extrañas, de ese pueblo de gran destrucción. Al llegar a la tierra deseable, no me espera mi buen Salvador. Hay tan solo un camino que es Jesús el Señor, si tú vienes a Él, llegarás. Hay tan solo un camino
sea el Señor. Ese camino, hay un solo camino y ese camino es Jesús. Qué maravilloso tema. Le damos la bienvenida a toda la gran familia que se está añadiendo. Bienvenidos en el nombre poderoso de Jesús. En este día lindo vamos a tocar temas importantes que están allí en la Biblia, pero que algunos indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras para entonces sacar doctrinas erráticas, para caer en la apostasía, apartándose de lo que es el camino real, verdadero de Dios. Es por ello que nosotros hoy vamos a reafirmar la fe, vamos a fortalecer nuestra fe en Cristo, vamos nosotros a curarnos en sano, vamos a tomar estas enseñanzas para apartarnos de cualquier posible apostasía y vamos nosotros también a ver con claridad a todos aquellos posibles falsos maestros que andan por allí pululando por las redes sociales y también en la vida diaria. Muy importante que nosotros definamos lo que es la doctrina verdadera, porque en esto radica la vida eterna. Recuerden lo que el Señor le dijo a Timoteo a través de Pablo: cuida la doctrina y cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo y cuida la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y salvarás a los que te oyen. Debemos cuidar la doctrina y es por eso que Dios nos ha dejado los 66 libros, la Biblia, para que nosotros, tomando la indicación que está en las Sagradas Escrituras, podamos navegar en este camino dirigidos por el Espíritu Santo en el camino que es Jesucristo hacia Dios. Recuerden siempre eso, es a través de las Sagradas Escrituras. Hoy quiero tocar ese tema importante con relación a la persona de Jesús y a la persona del Padre. Porque voy a decírselos así de sencillito, plan. Hay doctrinas que dicen que el Padre no existe o que el Padre es solo Jesús. Esos son los llamados solo Jesús, los unicitarios, todos aquellos que están en las iglesias que se llaman Pentecostales Unidas. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque son personas que se manejan con manuales, les entregan manuales de citas confusas que ellos tuercen, citas que ellos toman, las tuercen y terminan llevando al creyente, si les oye, porque se aprenden al caletre dichos textos, llevándolo al punto de entender que solo Jesús a través de las Sagradas Escrituras. Y eso es un error muy grande, eso es algo totalmente contrario a la enseñanza cristiana, eso es totalmente contrario a la enseñanza que Jesucristo entregó y por supuesto a toda la doctrina que nos ha dejado el Santo Espíritu a través de los hombres santos, los apóstoles en el Nuevo Testamento. De manera que podemos decir nosotros que hay una independencia desde el principio que se refleja en la primera dispensación, se refleja en la ley, se refleja en el tiempo de gracia con Jesús, que hay una participación de un Dios creador, de una esencia, de lo primario que es el Padre, y también está la participación de su amado Hijo, nuestro amado Salvador Jesucristo, y eso se ve a través de las Sagradas Escrituras, de manera que la pluralidad, cuando se escribe en las Sagradas Escrituras con la pluralidad de la divinidad, de la deidad, nos deja una evidencia muy contundente. Vamos por favor a colocarlo, el título a este pequeño meditar, porque voy a tratar en este tiempo de darles a ustedes lo que es la doctrina de lo que es el Padre y el Hijo, en esa dupla de la divinidad, de la deidad. Vamos a colocar la pluralidad de la deidad entre el Padre y el Hijo no tiene discusión. La pluralidad de la deidad entre el Padre y el Hijo
no tiene discusión. ¿Cómo así, hermanos? Que el Espíritu Santo nos dejó muy claro cuando escribe en plural, hablándonos del Dios Padre y del Dios Hijo, que nos deja una evidencia tan contundente que nosotros no podemos decir solo Jesús. Sencillito, Jesús dijo, el Padre y yo, plural, son dos, uno somos. Así de sencillo es esto. Hay mucha gente, como les digo, tuercen simplemente porque buscan protagonismo, relevancia y porque los ha tomado la doctrina del error, y es lo que tenemos nosotros que estar muy claros para no resbalar. Porque esa doctrina unicitaria, les voy a adelantar, esa congregación que se llama Pentecostales Unidos es muy parecida a la iglesia pentecostal. Es muy parecido a los hermanos que se llaman cristianos pentecostales. Y el nombre confunde. Pero cuando vamos a las enseñanzas, ellos hablan solo de Jesús, solo Jesús. Ellos han tratado de quitarse ese nombre, solo Jesús, y ahora se llaman Pentecostales Unidos, unicitarios. Porque ellos dicen que tienen un solo Dios, como Israel. Un solo Dios. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y ellos dicen, nosotros somos los auténticos. Y resulta que están negando la doctrina verdadera, y lo vamos a ver. Y el Señor nos da una alerta con relación a ellos. Y es algo bastante drástico, De manera que usted tenga mucho cuidado si está recibiendo enseñanzas, si está compartiendo con personas que son unicitarios, solo Jesús, Pentecostales Unidos. Y se lo digo así, sencillito, soy un atalaya. Es decir, se lo digo así de sencillo, con toda responsabilidad. Para ello, quiero que usted abra las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 1. Vamos a Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer ese magistral versículo, verso 1, porque allí hay una esencia muy poderosa, y vamos a ir poco a poco haciendo incisiones para que usted note una verdad muy grande. Vamos, por favor, libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, vamos a leerlo 3 veces, una por el Padre, una por el Hijo y una por el Santo Espíritu. Mire lo que les estoy diciendo. Una por el Padre es una persona de la divinidad, una por el Hijo y una por el Santo Espíritu. Ahora, en esa complejidad ya nosotros tenemos enseñanzas que si usted se las ha perdido las puede solicitar. Y tenemos algún adelanto, no hemos hablado totalmente como lo hacemos por la radio, por nuestra plataforma, está establecido, pero hay material. Suscríbase e ingrese allí. Pero vamos a tocar esto clara y nítidamente hoy. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Las Sagradas Escrituras escritas están. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Repetimos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Palabra del Señor que establecida está. Juan va a través de su evangelio en el año 96 al 98 aproximadamente a darnos lo que es la persona de Jesús. ¿Qué hacía Jesús antes de la encarnación? Porque recuerde que antes de él llamarse Jesús, ese no era su nombre. Juan lo describe como el Verbo. Y Juan empieza, hermanos amados, cabalmente como empieza el Génesis, en el principio. Juan va a hablar del principio. Y esto porque ya Juan está anciano, Juan ha tenido dirección del Santo Espíritu, Juan está capacitado, Juan anduvo con Cristo, allí pegadito con Cristo. Y dice Juan, en el principio era el Verbo, como Jesús se entendía en el principio como el Verbo.
como la palabra. Hay versiones que dicen el principio era la palabra. Otras versiones dice en el principio era el logos. Palabra, verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aquí hay una revelación hermosísima, porque se habla de la divinidad de Jesús. Claramente se dice que el verbo era Dios, pero ese verbo estaba con Dios. Hay versiones como las que manejan los testigos del cuerpo gobernante, los que se hacen llamar testigos de Jehová, que le quitan era Dios y colocan era un Dios en D minúscula, dando a entender que el Padre estaba presente, pero él era un Dios diminuto. Pero los manuscritos más creíbles, los más antiguos, atestiguan que nunca Juan quiso decir eso. Juan no quiso decir que Jesús era un Dios. Juan dice cabalmente, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, no que es un Dios pequeño. Eso es una añadidura que, según los testigos del cuerpo gobernante, los que se hacen llamar testigos de Jehová, le hacen esa añadidura al texto de ellos, a las Biblias de los testigos del cuerpo gobernante, para según que la población, que la feligresía, que sus seguidores lo entiendan. Ahora, es muy preocupante porque dice el Señor en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19, que hay que tener mucho cuidado, porque aquel que le quite a la palabra del Señor se le será quitado su nombre del libro de la vida, y aquel que le añada le serán añadidas las plagas que están en el libro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, hay grupos que tuercen las Sagradas Escrituras, hay grupos indoctos e inconstantes, personas que tienen un pensamiento y tratan de imponer doctrina y tuercen, como dice Pedro claramente en las Sagradas Escrituras, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16, cuando dice: hay cosas difíciles de entender en nuestro hermano Pablo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 16. ¿Se da cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, no estamos hablando de los testigos del cuerpo gobernante, los que se hacen llamar testigos de Jehová. Quiero, a la vez que vamos a aclarar lo que es la doctrina unicitaria, doctrina errática de los pentecostales unidos, de los solo Jesús, quiero también tocar esto porque hay que atar cabos, ¿verdad que sí? Ahora, presta atención porque sigue diciendo el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vamos a leer el 1 y el 2 ahora. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Allí hay un plural. Aquí estaban dos. En el principio el verbo era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muy importante esto. Muy importante que nosotros entendamos que el verbo es el que hizo todas las cosas, y por ese verbo todas las cosas subsisten por la palabra. Ese verbo era desde el principio, estaba con Dios y es Dios, ese verbo, pero estaba con Dios. Ahora,
importante, leemos, bendita sea la gloria del Señor, el verso 14 de este mismo capítulo. Mire lo que dice. Y aquel verbo, aquella palabra, aquel logos, fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne. La palabra, el verbo, lo que estaba con Dios, que es Dios, se hizo carne. Gloria sea al Señor. Y habitó entre los hombres. Juan está diciendo que el verbo, que desde el principio está, que está con Dios, que ha hecho todas las cosas y por la cual subsisten por el verbo, esa palabra, ese verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, para aclarar, y le vimos su gloria, gloria como el unigénito, gloria como el unigénito del Padre. Gloria como el unigénito del Padre. ¿Qué es un unigénito? Único hijo. Porque Jesús es origen. Jesús está con el Padre desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Oído? Jesús es el Hijo de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Nosotros somos por gracia hijos en Cristo y ya lo vamos a entender, pero el Hijo de Dios, el que está con Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, es el Verbo. Es Jesús, es el Cristo. Él es el unigénito de Dios. Y aquí quiero atar otro cabito, porque en la medida que vamos hablando de este grupo unicitario que dice solo Jesús, que niega al Padre, que niega la pluralidad, se llaman solo Jesús, unicitarios, pentecostales unidos. En la medida que aclaramos esa doctrina, también atamos el cabo, como les dije, de los que se llaman testigos del grupo gobernante, se hacen llamar testigos de Jehová, pero aquí también ato el cabo con relación a los catolicistas, ya que ellos se sujetan en este versículo, capítulo 1, versículo 14 de Juan, para decir que Jesucristo es el unigénito de María. No es el unigénito de María. Es el primogénito de María, que son dos cosas diferentes. Unigénito es único gen, único hijo. Primogénito es primer hijo. Jesucristo o Jesús de Nazaret es el primogénito de María, el primer hijo de María, pero no el unigénito de María. Jesús de Nazaret, el Verbo, es el único hijo in origen del Padre, que está con el Padre desde la eternidad pasada a la eternidad presente, cuando María no existía. Y dése cuenta de lo lindo de las Sagradas Escrituras, que Juan dice claramente, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí no involucra a María. Porque si Juan hubiese dicho, hijo unigénito de el Padre y María, nosotros dijéramos, bueno, María tuvo un solo hijo, pero sabemos, hemos visto por las Sagradas Escrituras que María tuvo más hijos que una mate topocho, es decir, tuvo bastante hijos, por lo menos 7. Bastante, gloria a Dios, un vientre bendecido, una mujer bendecida, ¿se da cuenta? Ahora, este es unigénito del Padre, un Padre, un origen.
¿Se da cuenta? Hay un padre que tiene un hijo desde la eternidad hasta la eternidad. Y ese hijo en la eternidad se llamaba el Verbo. Aleluya. Se hizo carne. Y cuando se hizo carne, entonces se llamó Jesús de Nazaret. Qué lindo eso. Allí está la doctrina entonces del tiempo de gracia, cuando Jesús estuvo en el ministerio desde su primer añito a los 33 aproximadamente, y allí está la doctrina que se las he explicado, cómo fue ese tiempo allí y por qué María no es la Madre de Dios. Si usted quiere el estudio también lo puede solicitar y también ingresar a nuestra plataforma, está establecido en YouTube, y puede tomar para que usted entienda la dispensación de Jesús en la carne. Pero estamos hablando de lo que Juan está diciendo en este momento con relación al Hijo y al Padre. Tenemos entonces hasta este punto, verso 14 del capítulo 1 de Juan, a un hijo in origen. Cuando hablo de in origen, es que este está desde la eternidad hasta la eternidad. Usted y yo somos hijos, pero hijos adoptados en Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el verso 12 lo dice. Mire lo que dice el verso 12 del capítulo 1 de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora me dirijo a los amigos, me dirijo a las amigas, me dirijo a los que aún no dan el paso de fe de seguir a Jesús y de aceptar a Jesús. Creo que fue el domingo pasado que alguien escribía: todos somos hijos de Dios. No. Todos somos hechura de Dios, criaturas de Dios. Dios nos forma con la ayuda de papá y mamá en el vientre de nuestra madre. Papá y mamá hacen su parte y Dios permite que esos huesecitos crezcan y se formen todos nuestros órganos. Pero criaturas de Dios, hechuras de Dios, es muy diferente a ser hijos de Dios. Cuando tenemos la potestad de ser hijos de Dios es cuando aceptamos a Jesucristo, y aquí usted lo está viendo en las Sagradas Escrituras. Por eso es muy importante que usted lo constate todo. Mas a los que le recibieron, si tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, a los que creen en su nombre, si tú crees en Jesús, pero creer es hacer lo que Él mandó hacer. Si tú haces lo que Jesús mandó hacer, es porque crees en Él. Entonces tienes la potestad de ser llamado hijo de Dios. Tienes la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Ahora te lo digo en el antitexto. Si no has aceptado a Jesús, si no recibiste a Jesús en tu corazón, si no crees en Él, no vives como Él mandó, no tienes potestad de ser llamado hijo de Dios. No eres hijo de Dios, no porque lo diga yo, lo dice Juan el apóstol lleno del Santo Espíritu, porque toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, nunca ha venido por voluntad humana, y ella es útil para enseñar, corregir, instruir, y te instruyo. Para tú ser hijo de Dios, para tú ser hija de Dios, debes aceptarlo. Debes creer en Él, en consecuencia hacer lo que Él hizo, vivir para Él, apartándote del mal. Bien, entonces tendrás la potestad de ser llamado o llamada hija de Dios. ¿Lo entiendes? Ahora bien, seguimos. Nosotros estamos viendo en esta pluralidad que el Espíritu Santo coloca en la pluma del apóstol. Nosotros estamos viendo algo maravilloso, y ese algo maravilloso es que hay dos personas, un padre, una esencia, un padre progenitor que tiene un hijo in origen, un hijo desde la eternidad pasada llamado Verbo, que es Dios, que está presente con Dios, por lo cual los cielos y la tierra fueron hechos y todas las cosas existen. Ese es el unigénito del Padre, el único. Tú y yo somos hijos adoptados en ese unigénito,
Cuando aceptamos a Jesucristo, Él nos hace parte de la bendición de ser llamados hijos de Dios. Pero tú tienes que proceder aceptando a Cristo, viviendo como Cristo vivió, para poder tener la potestad. Porque mira lo que dice el verso 18. A Dios, a Dios, a Dios, a Dios el Padre, a Dios el Padre, a Dios el Padre, uno, a Dios el Padre, nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, aleluya, el Verbo, que está en el seno del Padre, aleluya, Él le ha visto y le ha dado a conocer, aleluya. Entonces, estamos viendo un plural acá. Estamos viendo un Padre que nadie ha visto, pero que el Hijo da a conocer. Hay un Padre y hay un Hijo. Vamos bien en esta lección. Ahora, tú quieres recibir la bendición, ¿verdad? Completa. Escucha este tema y seguimos. Por la mañana temprano, cada vez que me levanto, por la mañana temprano, cada vez que me levanto, alzo mis manos al cielo, alabando a mi Dios santo. Alzo mis manos al cielo, alabando a mi Dios santo, porque me ha dado la vida y me ha dado salvación, porque me ha dado la vida y me ha dado salvación. Por eso es que yo le alabo con todo mi corazón. Por eso es que yo le alabo con todo mi corazón. Ay, qué bueno es poder tener ese Dios maravilloso, por siempre lo alabaré. Es mi motivo de gozo y yo quiero ser para Él alguien que es agradecido y darle mi adoración por lo que ha hecho conmigo, y darle mi adoración por lo que ha hecho conmigo. Aunque no tenga fortuna, no tenga oro ni plata, aunque no tenga fortuna, no tenga oro ni plata, con Cristo lo tengo todo, pero sin Él no soy nada. Con Cristo lo tengo todo, pero sin Él no soy nada. Ay, qué bueno es poder tener ese Dios maravilloso, por siempre lo alabaré. Es mi motivo de gozo y yo quiero ser para Él alguien que es agradecido y darle mi adoración por lo que ha hecho conmigo, y darle mi adoración por lo que ha hecho conmigo. Canto a Jesucristo porque me ha dado la salvación. Canto a Jesucristo porque me ha dado la salvación. De toda gloria y de toda honra mi Jesucristo es merecedor. Canto
la salvación. Gloria sea al Señor. Cantamos a Jesucristo porque nos ha dado la salvación. Ahora continuamos, hermanos, progresando en este estudio para que usted entienda que hay una pluralidad en la deidad que definitivamente deja sin argumentos a todos aquellos que quieren plantear al solo Jesús, hablando de que el Padre no está presente en la divinidad. Y resulta que entonces ellos, torciendo como inconstantes e indoctos las Sagradas Escrituras, terminan en su propia perdición. Y hay una alerta contra todo aquello. Ahora, quiero en este espacio que nos resta darle a entender a ustedes realmente lo que es la verdad de Dios. Y lo voy a hacer a través de las Sagradas Escrituras, como siempre, para que usted se dé cuenta qué es lo que el Padre quiere que usted sea, o lo que el Padre quiere que usted porte como enseñanza. Miren, los discípulos entendieron esta verdad de una manera tan contundente que cuando ellos oraban o cuando ellos se comunicaban con los hermanos, ellos le decían a la congregación: el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un verso en las Sagradas Escrituras que está en el libro de Juan, capítulo 20, verso 17, cuando viene María a abrazar a Jesús. María viene a abrazar a Jesús. Y Jesús le dice: no me toques, aunque los manuscritos más creíbles y antiguos dicen no me toquen, habla en plural, pero lo tenemos reflejado en la mayoría de nuestras escrituras de la siguiente manera: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Anda y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, y nos veremos en tal parte. Anda y diles eso. Jesús lo dice, es verdad, pero ya entendimos qué tipo de Jesús, qué tipo de hijo es Jesús. Jesús no es hijo de Dios igual que nosotros. Él es hijo de Dios diferente a nosotros porque Él es in origen. Él está desde la eternidad hasta la eternidad con el Padre. Nosotros no. Nosotros somos por gracia, embutidos en Cristo, en el cuerpo de Cristo, en la vid verdadera en el momento que le aceptamos, y por eso tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios siempre y cuando permanezcamos en su palabra, porque el que no permanece en su palabra es cortado y echado al fuego. Juan capítulo 15, y ahí usted puede ver la vid verdadera. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta los escritos apostólicos, porque estos son escritos dirigidos por el Santo Espíritu, para que usted se dé cuenta cómo los apóstoles entendían a Dios y al Cristo. Mire lo que dice un ejemplo, 2 de Corintios capítulo 1. Vamos a 2 de Corintios, o vamos primero a Romanos capítulo 15. Vamos a Romanos capítulo 15, versículos 6 y 7. Mejoro. Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Mire por favor. Dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé en vosotros un mismo sentir según el Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está reconociendo acá el apóstol a la iglesia de Roma? A la iglesia de Roma, que hay que glorificar a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo que solo Jesús? ¿Y el Padre de nuestro Señor Jesucristo quién es?
Digan conmigo, Jehová Dios. Hermanos, miren, esto es doctrina apostólica y recuerden que yo se los he dicho, una forma de constatar la verdad es yendo en las diferentes dispensaciones. Y cuando vamos a las diferentes dispensaciones, sabemos que hay un Padre y un Hijo. ¿Cómo así? Vamos a Isaías. Dese cuenta lo que dice el Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento, por favor, para que usted diga, correcto, pastor, aquí está. Vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Mire lo que dice el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un hijo tiene un padre, ¿sí o no? ¿Un hijo tiene un padre, sí o no? ¿O un hijo nace de la nada? Un hijo nos es nacido. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Un hijo nos es nacido, un niño. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Claro, por ser hijo de Dios, él va a tener esos nombres del Dios Todopoderoso, Príncipe de paz. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Y esta es la verdad, muchachos. Usted lo está constatando con nosotros. Ahora, nosotros seguimos fluyendo porque estamos, bendita sea la gloria del Señor, a través de las cartas para que usted se dé cuenta cómo el apóstol Pablo, el arquitecto de la fe para nosotros los gentiles, dirigido por el Santo Espíritu, escribía a las iglesias para que se viera la diferencia entre el Dios Padre y Jesucristo el Hijo. Mire lo que dice, un ejemplo, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Bendito sea el Dios y Padre. ¿Su nombre cómo es? Jehová. Bendito sea el Dios y Padre, Jehová, de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hay una pluralidad aquí, ¿sí o no? Usted lo está viendo, muchachos, niñitos, los que han estudiado ya el sinónimo, discúlpenme, los singulares y plurales en la Escritura. Seguimos entendiendo en 2 de Corintios. Mire lo que dice el verso 31 del capítulo 11 de 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 31. Mire cómo escribe el apóstol. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama ese Dios? Jesús. ¿Cómo se llama el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo? Por favor, ¿cómo se llama el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo se llama? Pero entonces hay una organización que se hace llamar Dios, solo Jesús, unicitarios, que dicen lo siguiente: al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y uno le pregunta, ¿y cómo se llama ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Y ellos dicen Jesús. Es decir, Jesús tiene un Padre que se llama Jesús. ¿Cómo así? Se da cuenta, hermano. Y aquí se les cae la careta. Ahora estamos hablando al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, y preguntamos, ¿quién y cómo se llama ese Dios? ¿Quién es ese Dios? El Dios creador. ¿Cómo es su nombre? Jehová. Le dicen algunos, tratando de mantener los términos arameos y griegos, discúlpenme, arameo y hebreos, y dicen Yahweh. No peleamos con ellos, aunque le decimos suden la fiebre
pero no tenemos problema. Quien le quiere decir Yahvé, nosotros lo aceptamos. Quien quiera decirle Had, nosotros lo aceptamos. Quien quiera decirle Yahweh, nosotros lo aceptamos. Quien quiera decirle Jehová, estamos en el español y decimos amén. No tenemos problema. Pero que nos vengan a decir a nosotros, como nos dicen los unicitarios, solo Jesús, Pentecostales Unidos, y nos dicen el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo te bendiga, y decimos, ¿cómo se llama el Padre Dios de nuestro Señor Jesucristo? Jesús. ¿Cómo? Jesús tenía un padre llamado Jesús y Jesús le oraba a su padre Jesús. Padre, no te ruego solo por estos, sino por los que han de venir por el testimonio de estos. Padre, Padre, que estás en los cielos. Padre, si quieres pasa de mí esta copa. ¿Jesús se oraba a sí mismo? Jesús le oraba a un Padre llamado Jesús, que era la misma persona que él. ¿Cómo así? Preguntas. Y ellos no van a contestarla. Ahora, mire cómo Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. El Padre nos bendice en Cristo en los lugares celestes. Cristo está a la diestra del Padre y nosotros con Cristo representados. Aleluya. Por esto es, hermanos, la linda gracia que nos incorpora el Señor, y ahora tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero hay un Padre. Veo los cielos abiertos, dijo Esteban. Veo los cielos abiertos y al Hijo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál Dios vio Esteban? ¿Y cuál Hijo vio al lado de él? Solo Jesús. Unicitarios, Pentecostales Unidos, drenen esa infección que les está carcomiendo su salvación. Hebreos, es Pablo escribe a los hebreos, conocedores de la ley, y les dice en el verso 5 del capítulo 1, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Por Dios, hermanos, en esa pluralidad, este Dios que está aquí, Jehová, Yahweh, Had, Yahvé, este Dios está diciendo que él ha engendrado un hijo hoy, desde la eternidad hasta la eternidad, y él permitió entonces que ese niño se formase en el vientre de María por obra y gracia del Santo Espíritu. Ese es el unigénito de Dios, primer hijo de María. María tuvo más hijos, pero este es el unigénito de Dios, único hijo de Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cómo se llama ese Dios? Jehová. Ahora, de repente usted me dice, sí, pero está citando solo a Pablo. ¿No hay más escritores en el Nuevo Testamento? Sí, te voy a citar ahora a Pedro. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 y mira la secuencia. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, mira lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mire como Pedro dice, hermanos, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, para Pedro, para Pablo, tenía un Padre. ¿Cómo estos solo Jesús vienen ahora? No. El Padre Jesús
El Espíritu Santo es Jesús y Jesús es Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo? Y entonces se hacen parecer con los nombres, dicen Pentecostales Unidos. ¿Quiere otro apóstol? Juan. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Este es Juan en isla de Patmos, aproximadamente del año 96 al 98 escribe esto. Y mire cómo encabeza la epístola, la carta, la apocalíptica, el libro de Revelaciones. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Aleluya. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿El Padre de quién? De Jesús. De Jesús de Nazaret, del Cristo, de nuestro Salvador. Él tiene un Padre llamado Jehová. Ahora, mire usted el peligro y la recomendación, y aquí quiero finalizar con un texto que si usted no le hace caso, bueno, allá usted. Pero mucho cuidado, mucho cuidado. Dice segunda de Juan. Vamos a la segunda epístola de Juan, verso 8, 9, 10 y 11. Leemos el verso 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Lo que te voy a decir te puede quitar el fruto o lo puedes permanecer si haces caso. Pero mucho cuidado con lo que te voy a decir y ten cuidado. Repito el 8. Mirad por vosotros mismos, tienes que velar por ti mismo, tienes que cuidarte de ti mismo para que no pierdas el fruto de tu trabajo, sino que recibas el galardón completo. Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo quieren que tú recibas la cosecha de tu trabajo. Yo quiero que tú la recibas, pero si no haces caso no la vas a recibir. Dice el verso 9. Cualquiera que se extravía no recibe la cosecha del fruto final y no persevera en la doctrina de Cristo. Tienes que perseverar en la doctrina de Cristo. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Dice el verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Mucho cuidado. Tú estás trabajando en Dios. Tú te estás guardando para Dios. Yo quiero que ese tu guardarte y tu fe te dé un fruto para Dios. Pero si tú no perseveras en la doctrina, ese fruto será quitado. Que vela para que nadie arrebate tu corona. Que nadie arrebate tu corona. Pero si tú recibes en casa a alguien que te viene a hablar de solo Jesús y no trae al Padre y le das la bienvenida, es posible que pierdas tu salvación porque te vas a dejar confundir. La doctrina de Cristo es la que tiene un Padre bien definido y tiene un Hijo llamado Jesucristo bien definido. Qué maravilloso es esto, ¿verdad, hermanos? Más claro imposible. Ahora, en guerra avisada no muere soldado, y si mueres por descuidado. Nosotros nos curamos en sano a la vez que alertamos a nuestros hermanos si están cometiendo el error de recibir esas enseñanzas, apártese y alcance misericordia, porque aquel que reconoce su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Yo les amo en Jesucristo. Paz y shalom.